Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un tema que me parece muy interesante para todos nosotros y es la apicultura. Cuando uno piensa sobre la apicultura en nuestro país, creo que lo primero que se nos viene a la mente son las grandes colmenas que existen en la península de Yucatán, que corresponde precisamente a la región de mayor producción de miel en nuestro país. Y difícilmente nos imaginaríamos que esta actividad también se practica en la gran Ciudad de México. Entonces, para poder conocer un poco más sobre la importancia de esta actividad y cómo es que se lleva a cabo en nuestra ciudad, hoy contamos con la invitada Elizabeth Basilio. Ella es veterinaria zootecnista de profesión y en los últimos 10 años es especializada en el estudio de las abejas. Ella es miembro de la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas y actualmente se desempeña como responsable de diversos programas relacionados con las abejas en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, que forma parte de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Hola Eli, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar con ustedes compartiendo un poquito del trabajo que realizo. No, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y bueno, para empezar, platícanos a grandes rasgos, ¿en qué consiste tu labor en esta dependencia? Bueno, en esta institución contamos con tres programas apícolas. Uno de ellos es el programa de inocuidad, donde se analizan muestras de mieles y propóleos, por ejemplo. En el caso de las mieles, pues se realizan muestreos y se mandan a analizar a diferentes laboratorios que estén aprobados o autorizados por la SADER. Y se busca que estén libres, por ejemplo, de residuos o que contengan alguna sustancia que nos indique que son mieles genuinas y que no están adulteradas. En el caso del propóleo, por ejemplo, se mandan a analizar las muestras de diferentes apicultores al laboratorio que está ubicado en la FES Cuautitlán, y esto se hace para que sepamos la cantidad de fenoles y flavonoides que contienen estos propóleos, y conocer también la actividad que tiene contra algunas bacterias y algunos hongos. Es muy importante mencionar esto del propóleo porque la idea de que los apicultores, además de miel, produzcan otras cosas, pues es muy importante, porque precisamente el tema de los propóleos ha tomado mucho auge últimamente, porque se ha demostrado que tiene actividades contra hongos, parásitos, virus, bacterias, que ayuda a la cicatrización, entre otras miles de propiedades que tiene el propóleo. Pero al hacer análisis, entonces tú te das cuenta qué sustancia que está contenida en ese propóleo es la que realmente ayuda, ¿no? Así surge la medicina siempre. Y bueno, otro de los programas que tenemos es el programa de sanidad. En este programa se hacen muestreos de abejas. Se muestrea el 15% de las colmenas que tiene cada apiario para que se analicen en busca de enfermedades como la varroa, que es un ácaro que afecta mucho a las abejas en todo el mundo; acariosis, que es otro ácaro, pero que afecta principalmente las tráqueas de las abejas; nosema, que es un hongo parásito que afecta los intestinos de las abejas y entonces dejan de tener absorción de nutrientes y pues las abejas tienen diarrea y mueren, ¿no? Y por último, el porcentaje de africanización. Esto del porcentaje de africanización tiene que ver, por ejemplo, cuando llegó la abeja africana a nuestro país. Entonces, es importante mencionar esto. Nosotros en México teníamos ya abejas que eran los meliponinos, que son abejas sin aguijón, y después con la llegada de los españoles llegaron esas abejas europeas, que son las Apis mellifera y que son las principales productoras de miel. Entonces, después de esas europeas, pues ya con la llegada de la abeja africana se empezaron a cruzar, ¿no? Entonces ahora tenemos abejas africanizadas. Es decir, que ya no son 100% europeas ni 100% africanas, no tenemos una combinación. Entonces es importante conocer porcentaje. ¿Por qué? Porque las atribuciones que tienen los genes de las abejas africanas hacen que las abejas sean más defensivas, que evadan, es decir, que abandonen su colonia, que hagan más enjambrazón. La enjambrazón es cuando se divide una colonia y se va en busca de alimento y un hogar en otro lugar, ¿no? Y que no tengan tanta producción.
Entonces, el saber estos porcentajes nos indica cuándo nuestros apicultores deben de cambiar sus reinas y comprar razas europeas para garantizar que todas estas, ¿cómo decirlo?, características negativas que tienen estas abejas, pues no se presenten en sus colonias. Y por último, tenemos otro programa que es el programa de reubicación de enjambres y colonias silvestres, que es en colaboración con el Heroico Cuerpo de Bomberos. Este programa, pues es una iniciativa que no tiene mucho tiempo, y lo que se hace es capacitar a los bomberos en el manejo básico de estas colonias. Pues los bomberos atienden, por ejemplo, el llamado de las personas, porque las personas tienen esa necesidad, ¿no? De no sentirse con miedo ante la presencia de las abejas, o no sentirse amenazados y sentir que las abejas pues los van a picar, ¿no? Pero pues los bomberos no tenían estos conocimientos, ellos no son ni apicultores, ni son veterinarios, ni biólogos, o alguna carrera, ¿no?, que les haga tener estos conocimientos, o algún oficio, ¿no?, en el caso de la apicultura. Entonces lo que se busca con este programa es que en un futuro los bomberos puedan realizar la reubicación de las abejas solitos, ¿no? Lo que hacen ahorita pues es contactar directamente a la dependencia, o marcan por ejemplo al 911 y ya los canalizan con bomberos, o nos marcan directamente a nosotros. Entonces esos son los 3 programas que hay, y como parte de las actividades de esos programas, lo que hago es, por ejemplo, realizar yo los muestreos tanto de abejas, los de propóleo, las de miel, dar capacitaciones a los productores. Por ejemplo, en el área de propóleo les hemos enseñado cómo hacer un extracto etanólico, que es la forma correcta de, ¿cómo decirlo?, de producir y transformar esas resinas que las abejas colectan, ¿no? Y también damos talleres para niños. Hay varias actividades que se realizan con los apicultores. Ya estando, por ejemplo, en el apiario, se les da asesoría técnica, se les entrega tratamiento, que son tratamientos naturales que no dejan residuos en la miel y que no causan resistencia, ¿no? Entonces, más o menos, a grosso modo, esas son las actividades que se realizan. Claro, muchas gracias por resumirnos todas estas actividades que abordan la apicultura de una forma integral, desde diferentes aspectos, ¿no? Y ya una vez que nos platicas sobre los diferentes apoyos que se les dan a los apicultores, también creo que es importante que rescatemos cuáles son esos retos a los que los apicultores se pueden enfrentar hoy en día. Hay varios retos. Por ejemplo, uno de ellos es la venta desleal que se hace por falsos apicultores, por ejemplo. Si ustedes ven en la calle una persona que lleva una carretilla con un bastidor y que le va escurriendo ahí como la miel, y el precio es menor a 100 pesos o máximo 100 pesos, y que se vende la miel por litros, eso no es miel. Si su miel, por ejemplo, ha pasado, no sé, 3 meses y no ha cristalizado, les voy a enseñar un frasquito. Esta miel está cristalizada, es decir, que está sólida. Entonces, es un proceso natural de las mieles, ¿vale? Y si, por ejemplo, esta está líquida. Entonces, si su miel lleva más o menos 3 meses aquí en Ciudad de México y no ha cristalizado, es decir, que se ha solidificado, eso que ustedes adquirieron no es miel. Y es un problema de salud pues grave, porque hay médicos, por ejemplo, que te recomiendan, ¿sabes qué? No comas azúcares refinados, consume mejor miel, ¿no? Pero ¿qué sucede si eso que tú compraste no era miel? Entonces, por lo regular lo que venden es glucosa o fructosa industrial, que es elaborada a partir del maíz, de el arroz y la papa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas. La otra, pues es la desinformación de la gente, ¿no? Precisamente de conocer los procesos que tienen las mieles, como la cristalización.
Entonces, es muy común escuchar que la gente diga, es que mi miel se azucaró, ¿no? Aquí vemos otra miel y tiene cristales muy gruesos, o sea que literalmente parecen cristales, ¿no? Entonces la gente dice, es que mi miel está azucarada. No se puede azucarar más de lo que ya está porque la miel es una solución sobresaturada de azúcares, es una fuente de energía. Entonces, el término correcto es decir, mi miel cristalizó y, por ejemplo, para las personas que nos escuchen o que nos vean, si su miel cristaliza o la compran ya cristalizada, eso les puede indicar que es una miel genuina, que no es una miel adulterada, ¿vale? Otro de los problemas a los que se enfrenta la apicultura o los apicultores es, por ejemplo, que las zonas donde ellos estaban en un inicio con sus colmenas, pues a veces se va desplazando por el crecimiento de la mancha urbana. Entonces, ese es un problema, ¿no? Por ejemplo, conozco unas monjitas que estaban en la alcaldía Tláhuac y ellas dicen que llegaron hace mucho, ahí está su convento, ¿no? Y tenían sus abejas. Y resulta de que ahora, después del convento, hay muchas más casas. Y ellas dicen, es que nosotros éramos la última construcción. Y entonces ahora tienen problemas con sus vecinos porque llegaron a construir en un lugar donde no estaba permitido o ya se hizo el cambio de uso de suelo, ¿no? Y entonces se ven afectadas estas zonas de producción. Y cuando empieza pues a urbanizarse las zonas que hay para la producción apícola, entonces deja de haber floración, ¿no? Baja toda esta población de plantas que tenemos que nacen, por ejemplo, en época de lluvias, en época de muertos, o sea, tenemos diferentes floraciones. Entonces, eso también afecta. Tenemos también, por ejemplo, afectaciones por enfermedades en las abejas. Por ejemplo, el ácaro que mencionábamos, que es el ácaro de Varroa. Aparte de que succiona la hemolinfa, que es la sangre de las abejitas, y últimamente se ha descubierto que también succiona la grasita, por así decirlo, de las abejas. Eso, pues imagínense, si alguien nos sacara nuestra sangre y nuestra grasita, pues nos estaríamos todos desnutridos, ¿no? Para empezar, pasa eso. Y cuando muerde la varroa a las abejas, deja una herida abierta. Entonces, a través de esa herida pueden entrar otros microorganismos que pueden dañar a las abejas y se ha demostrado que varroa es transmisora de, por ejemplo, enfermedades virales. Entonces, pues sí, las abejas también se enferman de virus, pero hasta el momento pues no hay una vacuna, como en el caso de los humanos, ¿no? Que nos podemos vacunar, que les ayude a las abejitas. Entonces, es importante, por ejemplo, que si tenemos presencia de enfermedades, por eso mediquemos, por eso hagamos muestreos, que mantengamos a nuestras abejas alimentadas y nutridas, por si se llegan a enfermar, pues ya ellas por lo menos tienen cómo defenderse, ¿no? Y pues a grosso modo, eso es como los problemas a los que se enfrenta la apicultura, sumado a que la apicultura depende directamente, por ejemplo, del clima, cómo va a estar. Entonces, la apicultura se ve muy afectada porque, por ejemplo, si llueve mucho, se enjuaga el néctar de las plantas. Entonces ya no tienen las abejas que comer. Si no llueve, aunque haya flores, no hay néctar. Entonces, dependemos así directamente del clima y de que se presenten las floraciones y que se presenten de forma adecuada, porque como te decía, puede haber flores, pero no hay néctar. Entonces, todo esto del cambio climático, pues sí ha afectado muchas zonas de producción, porque hay zonas donde llueve muchísimo, hay zonas donde se inunda, incluso se han perdido colmenas, ¿no? Por las inundaciones. Y yo creo que por último, uno de los problemas que han enfrentado las abejas, no precisamente las de Ciudad de México, sino en otras partes del país, es, por ejemplo, la intoxicación por el uso de agroquímicos, ¿no? Entonces esto hace que ellas se desorienten, que mueran colmenas completas, entonces pues los productores tienen muchas pérdidas. Claro, y creo que ahorita nos has mencionado no solamente los retos a los que se enfrentan los apicultores directamente, como mencionas el crecimiento de la mancha urbana, sino también los retos que tienen las abejas, que Ujú. precisamente los apicultores dependen directamente de las abejas.
la cuestión del cambio climático, los diferentes parásitos o virus en los que son susceptibles estos organismos. Y has mencionado en estas dos preguntas que te he hecho la palabra colmena. Y creo Ajá. que ahora que ya nos despejaste que si la miel cristaliza, que es importante fijarse que en un proceso natural de la miel sea la cristalización, creo que también es importante que, ya que estamos con un especialista de las abejas, nos digas cuál es la diferencia entre estos diferentes conceptos, la colonia, una colmena, un enjambre, o normalmente cuando somos niños nos enseñan que lo que vemos como la casita de las abejas se denomina panal, pero en realidad, ¿cuál es la diferencia entre ellos o cuál sería el término correcto? Ok, hay mucha como confusión, ¿no? En los términos, sobre todo porque en algunas zonas del país, pues tienen como modismos. Entonces, mira, por ejemplo, el panal se refiere a la cera que las abejas construyen, que son estos hexagonitos que tienen como hoyitos, por así decirlo, donde las abejas van a depositar tanto su alimento como las crías. Entonces, esos son los panales, ¿vale? Es bien interesante porque las abejas elaboran la cera. Hagan de cuenta que es como si la sudaran de unas glándulas que tienen aquí en su pancita y entonces sudan hojuelitas de cera y ya las agarran y las van masticando y van construyendo su panal, ¿vale? Entonces el panal es la construcción que se hace con la cera. Luego, por ejemplo, enjambre. El enjambre es una familia o una colonia. ¿A qué vamos a llamar colonia? A la familia que está integrada por una reina, por unas decenas o centenas de zánganos, dependiendo de la época, y por miles de abejas obreras. Entonces son los tres individuos que vamos a tener. Entonces, ese enjambre es cuando esa familia o esa colonia de abejas, por ejemplo, sale de una colonia madre para dividirse. ¿Por qué se divide esta colonia? Porque ya no tiene espacio o porque ya no hay alimento. Entonces esto sucede mucho después de la época de floración o después de la época de lluvias, ¿vale? Entonces se divide y lo que nosotros vemos así como una bolita pegada en una marquesina y demás que no tiene panales, eso es un enjambre, ¿vale? Y la colonia, por ejemplo, la colonia ya establecida, así le vamos a llamar, es cuando es la familia conformada por la reina, las obreras y los zánganos, pero que ya empezó la construcción de panales, ¿ok? Y por último, la colmena se le puede llamar así a la colonia también, pero más bien se refieren a los cajones que utilizan los apicultores para que ahí crezca la familia de abejas. Entonces, en muchos lados les dicen cajones, en otros les dicen cajas, en otros les dicen colmenas, ¿vale? A eso es lo que se refiere. Pero, por ejemplo, si nosotros decimos los productos de la colmena, nos estamos refiriendo a los productos que elaboran las abejas o los subproductos que se pueden elaborar de esos productos. Pues creo Haberlos que nos enredado has, más. no, al contrario, creo que nos has enseñado y todos los que estamos viendo este video y yo en lo personal estoy aprendiendo muchísimo sobre estos diferentes conceptos sobre las abejas. Y continuamos aprendiendo más sobre las abejas y la apicultura. Ya nos mencionaste, creo que todo el mundo está familiarizado con la miel y ya nos hablaste un poco sobre el propóleo, pero ¿qué otros productos se pueden obtener a partir de la apicultura y qué usos o aplicaciones tienen? Ok, mira, el principal o el más conocido es la miel, pero el producto más importante o el trabajo más importante de las abejas es la polinización. Entonces, no es algo como tangible, no es algo que se pueda contar, pero sí lo puedes ver transformado en frutos. Entonces, eso es como lo más importante de las abejas. Después, pues ya tenemos la miel, que es como lo más conocido. Tenemos el polen, tenemos la cera, como ya habíamos mencionado, el propóleo y tenemos lo que es la jalea real. Y por último, la pitoxina, que es el veneno que producen las abejas. Hay, por ejemplo,
productos a los cuales les agregan apitoxina para dolores musculares y articulares. Por ejemplo, en el caso de la cera, la utilizan no solo los productores para volver a elaborar hojas de cera y utilizarlas en sus colonias, sino que también la podemos utilizar en la parte cosmética, por ejemplo, para hacer cremas, para hacer bálsamos labiales, para hacer jabones, por ejemplo. Hay quien hace velas. Antes, por ejemplo, todos los cirios que utilizaban en las iglesias eran elaborados a partir de cera de abeja. Entonces, pues son así como unos de los usos. El polen, por ejemplo, es la fuente de proteína de las abejas. Digamos que es como la carne puesto en nuestra alimentación, ¿no? Entonces, las abejas se alimentan de dos cosas. Una que es la fuente de proteínas y la otra que es la fuente de calorías, que viene a partir de la miel. Y entonces, por ejemplo, el polen se recomienda para personas inmunodeprimidas porque es una fuente natural de proteínas, para personas que hacen, por ejemplo, mucho ejercicio, para personas con enfermedades crónicas, con desnutrición y demás. Pero hay que aprender a consumir el polen también. Entonces, es importante que, por ejemplo, si ustedes van a comerse al otro día su polen, que la dosis es una cucharadita, porque por la cantidad de proteína hay personas que son poco tolerantes. Entonces agarras tu cucharita cafetera y la debes de dejar remojando, ya sea en agüita o en un poco de miel, o sea, nada más que cubra esa cucharadita. ¿Por qué? Porque los granos de polen contienen una estructura que las cubre o las protege, que no es degradada por nuestros ácidos gástricos. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a comernos el polen así, que son las bolitas que vemos que nos ofrecen, pues así como entra va a salir y no se van a aprovechar esos micronutrientes, ¿no? Entonces hay que dejarlo remojando y ya el otro día pues lo puedes adicionar en tu licuado, en tu fruta, en tu yogur, en lo que tú quieras comerlo, ¿no? O simplemente así te lo comes. Entonces esa es la forma correcta. Y el propóleo, por ejemplo, lo que se hace es que primero se extraen las resinas y lo que hacen las abejas es, van a los árboles, traen las resinas y a la hora que están masticándolas le agregan su saliva y su saliva transforma esas resinas al agregarle enzimas. Entonces eso hace que se convierta de resinas a propóleo, ¿vale? Las abejas, por ejemplo, lo utilizan para sellar espacios. Por ejemplo, si se mete una lagartija o un ratón a la colmena y se muere esta, lo que va a pasar es que la van a propolizar. De ahí viene, ¿cómo decirlo?, esta actividad de momificar a los humanos, porque los humanos copiaron esta actividad que hacen las abejas. Entonces, ellas las cubren así de propóleo y entonces evitan que su colonia se contamine con bacterias, virus o cualquier cosa que pueda reproducirse en ese cuerpo muerto, por así decirlo, ¿no? Y lo que hacen los apicultores es colocar rejillas, son unas rejillas plásticas que tienen orificios y entonces las abejas como piensan, ya está abierta mi casita, pues la empiezan a rellenar de propóleo. Y entonces ya después esas rejillas se congelan y digamos que se hacen como si fueran estos moldes de hielitos y eso lo tienes que poner en alcohol al 70% y es así como surge el extracto etanólico de propóleo. Si tú no lo pones en alcohol, los fenoles y flavonoides, que son las principales sustancias del propóleo, no se activan, entonces no nos sirve, ¿vale? Y ya que tienes el extracto de propóleo, pues ya puedes hacerlo, envasarlo en spray o en gotitas o hacer algún subproducto. Ya, por ejemplo, para hacer subproductos, lo que se hace es un extracto blando. Del extracto etanólico se le evapora el alcohol y ya te queda una masita, que es lo que se utiliza para hacer otros productos, como confitería, jabones y demás, ¿vale? Claro, estamos aprendiendo muchísimo y la verdad a mí la persona me parece súper amena. Espero que todas las personas que nos estén viendo Gracias. también sientan este gusto por las abejas y la apicultura. Y no solamente
te dedicas a esta dependencia gubernamental. Antes de empezar a grabar, me platicabas que también tienes un emprendimiento y a mí me parece que es algo que tenemos que resaltar mucho porque todas aquellas personas que nos hemos formado en un ámbito científico, pues se nos enseña mucho a especializarnos en algún tema, ¿no? Y normalmente esa formación que recibimos es orientada a principalmente dos o tres caminos. Uno es que te dediques a la academia, a la investigación en una universidad. Otro de los grandes caminos, pues, es que te incorpores a la industria o a algún sector gubernamental como gestor o como asesor. Y creo que uno de los caminos que están poco explorados, pues es justamente sacarle jugo a todo ese conocimiento especializado para dirigirlo a a un emprendimiento propio. Entonces, pues platícanos de qué va tu emprendimiento y cómo surgió. Mira, este emprendimiento surgió primero porque yo soy médico veterinario, ¿no? Entonces, cuando llevé apicultura, que era una materia en la carrera, o sea, me enamoré. Me enamoré del trabajo de las abejas. Es increíble cuando tú estás revisando una colonia y escuchas los zumbidos, ves cómo mueven sus alas, las ves cómo llegan con polen. Por ejemplo, ayer me tocó ver polen azul. Entonces es algo poco común y es algo increíble, ¿no? Que cada día que estás ahí te sorprende cómo trabajan y demás, ¿no? Después de ser médico veterinario y a titularme, estuve en contacto con algunos apicultores y estuve en una organización que se llamaba Unión Ganadera Apícola Nacional. Bueno, sigo estando, pero como que detuvimos nuestras actividades por la pandemia y no lo hemos retomado. Entonces, me di cuenta que había muchos tipos de mieles, algo que yo desconocía, ¿no? A pesar de ser veterinaria y a pesar de llevar la materia de apicultura. Entonces, por ejemplo, conocí la miel de mezquite, que es esta miel blanca, a ver si la alcanzan a apreciar. Y yo dije, miel blanca, ¿no? O sea, me sorprendió, me maravilló más. Y entonces me di cuenta que, por ejemplo, nos hacía falta esa educación en el consumo de los diferentes tipos de mieles que tenemos en el país. O sea, México es un país diverso, tan diverso, que tenemos mieles únicas en México, que no va a haber en ningún otro lugar. Por ejemplo, tenemos en la zona de Yucatán miel de Sisilché, de Tajonal, de Javín, que no crecen en ninguna otra parte del mundo más que en Yucatán. Entonces dije, voy a empezar a vender miel y nosotros comprábamos miel por cubeta a un apicultor de Michoacán. Entonces en un inicio lo que hacíamos era revender la miel. Y después me fui asociando con algunos apicultores y ahora, por ejemplo, producimos miel de mezquite, miel de acahual, miel de azar y algunas multifloras, ¿no? Miel de mangle, por ejemplo, también tenemos. Entonces, ya que empecé esta asociación, pues empecé a vender no solo un tipo de miel, sino 2, 3, y luego llegó un momento en el que teníamos hasta 28 floraciones diferentes durante todo el año. Y, por ejemplo, la gente me decía, es que esa miel blanca es manteca, y yo, no, es miel, ¿no? Y entonces empezamos a platicarle, mire, es que, por ejemplo, podemos tener mieles que van desde un blanco hasta un negro, pasando por todos los tipos de color ámbar o todos los tonos de ámbar que hay, ¿no? Entonces empezamos a vender la miel con capacitaciones pequeñas, por así decirlo, porque les explicábamos, entre más blanca es la miel, la cantidad de minerales que tiene es menor. Entre más oscura es que tiene más cantidad de minerales y esto depende de la zona donde se produjo y entonces va a tener aparte diferente color, diferente consistencia, diferente sabor, diferente aroma y diferente uso en la cocina. Entonces les íbamos recomendando, ¿no? Y me decían, es que a mí no me gusta la miel. Ah, bueno, entonces la miel de mezquite es perfecta para usted, porque solo es dulce, no sabe ese sabor convencional. No es que a mí me gusta una miel así fuerte, intensa. Ah, bueno, entonces la de aguacate, ¿no? Y siempre, por ejemplo, que me decían, ¿cuál es la mejor miel para usted? Yo le decía, bueno, para mí es, no sé, la de mezquite, la de palo dulce y la de acagual, ¿no? Esas son mis tres favoritas.
pero la mejor miel es la que a usted le guste. ¿Por qué? Porque así como hay diferentes tipos de miel, todos tenemos diferentes gustos y nos gustan a unos cosas suaves, a otros perfumadas, a otros intensas. Por ejemplo, la miel de mangle pasa por una fermentación porque el lugar donde están los mangles pues está lleno de humedad, entonces la humedad que contiene es muy alta. Pero esa miel tiene un dejo salado. Entonces siempre les decía, imagínense unas carnes asadas, barnizadas con esa miel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a consumir los productos. Y entonces así empezamos, ¿no? El emprendimiento, y ahorita ya llevamos pues cerca de 10 años. Actualmente, por ejemplo, tenemos ya un apiario más en Ciudad de México, de reubicaciones que hemos hecho en el Estado de México. Entonces, esas reubicaciones, ¿en qué consisten, no? Que la gente nos llama y nos dice, no, pues yo tengo este problema con estas abejitas, y nosotros vamos, las reubicamos y las llevamos a nuestro apiario. Entonces, el año pasado llegamos a tener 13 colonias de reubicaciones. Y ahorita pues seguimos trabajando, ¿no? Ya nos llaman y ya les hacemos la cotización, vamos, hacemos la evaluación, hacemos la reubicación y vamos creciendo nuestras abejitas. La gente está tranquila porque ya no tiene el problema de las abejas. Las abejas sobreviven porque nosotros las atendemos, las alimentamos, les damos tratamiento y demás. Y después podemos hacer que sean productoras. Entonces, pues así surge el emprendimiento, con esa visión de querer dar a conocer, ¿no? Todas las bondades de la miel, de los otros productos, de platicarles sobre toda la diversidad que hay. Y, por ejemplo, lo que más vendemos son colecciones de mieles. Entonces la gente ya se lleva así sus frasquitos y ya después ellos deciden cuál les gusta más y ya te compran 1 kilo o te compran hasta una cubeta. Aparte de todo eso, tenemos un área en la empresa donde nos dedicamos a hacer etiquetas. Entonces, esto inició principalmente para satisfacer la necesidad de los productores de tener un producto que fuera realmente la presentación de ellos. Porque no es lo mismo que veamos así un frasquito así, o sea, como te decía, me van a decir, eso es manteca, ¿no? Porque lo ven blanco, a que ya el frasquito tenga su etiqueta y te diga que es una miel de tal floración y cosas que la gente debe de conocer, como la información nutrimental, como que los niños menores de 2 años no deben de consumir miel y cosas así, ¿no? Entonces tenemos la elaboración de etiquetas y no solo de la miel, sino de otros productos. Y también el registro de marcas, sobre todo de la parte de miel o de apicultores. Y ya como tenemos esa parte del área digital, pues hacemos la búsqueda y les decimos, mira, es que se parece tu logo a esto. Y entonces te recomendamos hacer estos cambios y se los hacemos, se los presentamos y entonces así aseguramos que el productor no gaste de más, porque muchas veces si no te asesoran bien, pues dices, no, ya voy a hacer mi registro porque amo mi marca. Y no pasa, ¿no? Te la rechazan y otra vez, y entonces vuelves a hacer pagos y demás. Y damos también, por ejemplo, las capacitaciones, entonces muchas veces las hacemos así vía Zoom o presenciales. Y por último, tenemos visitas guiadas al apiario, entonces la gente que quiera ir puede entrar al apiario, revisamos las abejas, ya las ven así de cerquita, sienten el contacto. Y les cocinamos con productos que se producen en la zona, ¿no? Así como calabazas, nopales, hay épocas en las que tenemos duraznos, algunos productores vecinos tienen manzanas y demás, porque están en una zona donde hay otros tipos de producción, ¿vale? Entonces, más o menos eso es el emprendimiento que tenemos. Muy bien, me parece perfecto. Creo que hemos conocido muchísimo el día de hoy. También los diferentes aspectos, los diferentes tipos de miel, los diferentes productos. Y creo que nos llevamos muchísimo conocimiento nuevo sobre las abejas, sobre la apicultura. Y bueno, pues para cerrar, para todas aquellas personas que se interesen en tu emprendimiento, a lo mejor una visita
al apiario. a conocer a las abejas, a los apiarios, perdón. Eh, ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden acercarse contigo? O incluso si pues les interesó y quieren conocer y documentarse un poco más al respecto, ¿qué recomendación tienes para ellos? Ok, bueno, me pueden contactar directamente a mi número de celular, se los voy a dejar. Nuestras páginas, por ejemplo, la página de la miel es Doctora Elizabeth, la miel de mi vida. Antes éramos Miel Mieli, entonces después de Doctora Elizabeth, la miel de mi vida, tenemos Miel Mieli para los que nos ubicaban así. Y en la página, por ejemplo, donde hacemos las reubicaciones de abejas, nos encuentran como abeja urbana. Así estamos en redes sociales. Entonces ahí nos pueden buscar. ¿Qué recomendaciones hacemos para las personas? Pues que consuman directo de los productores si es que tienen la oportunidad. De preferencia, como lo decíamos, miel cristalizada, que tengan un espacio para los polinizadores. Este puede ser, por ejemplo, de plantas aromáticas y las cuales se pueden utilizar en la cocina como romero, tomillo. Por ejemplo, en la ciudad eh, se adapta muy bien lo que es la lavanda, entonces también puede ser eso. Si tienen un espacio mucho más grande, pues que tengan árboles frutales y demás para que puedan recibir la visita de las abejas y de otros polinizadores, ¿no? Como colibrís. Y por último, comentarles que muchas veces pensamos solo en la apis mellifera, pero nos olvidamos de todas las otras abejas que hay. Entonces, en el mundo tenemos más de 20.000 especies de abejas y en México tenemos más de 2.000 especies de abejas. Y por ejemplo, los abejorros son abejas y muchas veces desconocemos, ¿no? Que son abejas, pensamos que son como los machos de las apis mellifera y no, son otros tipos de abejas. Y algo importante que deben de saber es, no todas las abejas producen miel, pero sí todas las abejas polinizan. Entonces, sin abejas no habría polinización y no habría toda la variedad de productos que tenemos. No podríamos en la mañana tomarnos un jugo de naranja, comer, por ejemplo, aguacate y también lo que sucede es que no habría toda esa vegetación que sirve de alimento, por ejemplo, para las vacas, para las cabras, para los borregos, y de la cual obtenemos leche, carne. Entonces no habría toda esa hierba que estos animales consumen, entonces no habría nada, ¿no? Las abejas son muy importantes, no les tengan miedo si ven algún enjambre que acaba de llegar a su casa, tengan paciencia porque es posible que solo esté de paso y esté descansando y de 3 a 5 días puede ser que se vaya. No intenten aventarles agua, humo, piedras, porque las abejas no son agresivas, son defensivas, es decir, que se defienden si se sienten agredidas, entonces hay que evitar molestarlas y todo va a estar bien, ¿no? Llámenos a nosotros si quieren que vayamos por ellas o les podemos recomendar algún apicultor si están en otro estado de aquí de la República. ¿Y qué más? Pues consuman, aprendan toda la variedad que tenemos de mieles, consuman propóleo, consuman polen, porque son productos muy nutritivos y que nos ayudan mucho, ¿no? En nuestra calidad de vida, nos ayudan a subir nutrientes, a estar muy bien. Los propóleos, la miel y el polen son perfectos. La jalea real, pues no se diga, ¿no? También es una fuente de proteína. Entonces, los invitamos a cuidar de esta forma a las abejas y ayudar a los productores que sigan con su actividad. Y pues nada, agradecerles a ustedes por la oportunidad de platicar esto que me apasiona tanto y que me encanta. Y pues estamos para servirles cualquier duda que tengan, incluso sea si no quieren comprar, si no quieren preguntar algo, pues ahí estamos dispuestos para enseñarles o sacarles de esa duda que tengan, ¿vale? No, muchas gracias a ti, Eli. Hoy aprendimos muchísimo. Creo que ha sido de las entrevistas más dinámicas y más entretenidas que hemos tenido. Muchísimas gracias por compartirnos todo el conocimiento, por dar visibilidad a esta actividad tan interesante que es la apicultura. Y a ustedes que vieron este video, muchas gracias por vernos y nos vemos a la próxima. Gracias.